¿dónde estaríais si os atrevierais? Si dijerais, vale, estoy acojonado, vale, muy bien, pero pues adelante, plántale cara a ese miedo, controla ese miedo, no dejes que te controle a ti. ¿Dónde estarías? Porque si yo no hubiera hecho ese primer paso, yo no estaría aquí. Y no se trata de que esté aquí y haya quedado un proyecto o lo que quiera, sino que se trata de que son muchísimos cambios a nivel de... Porque es lo que decíamos al principio. Cambiar en ese ámbito te cambia en otro ámbito. Te da más asertividad contigo mismo, te da más confianza contigo mismo, te hace ver las cosas de otra manera, te hace afrontar la vida con otra perspectiva. Normalmente afrontamos la vida, si no hacemos nada de esto, con más pasividad, de forma más sumisa. Y muchas veces la mejor parte de la vida está al otro lado del miedo. Entonces, cuando tú afrontas un miedo que para nosotros como hombres es muy grande, de interactuar a una desconocida, y ves que no pasa nada, empiezas a plantearte, igual que no ha pasado nada aquí, ¿qué más habrá en otros campos? Que es lo que me pasó a mí. Cuando yo vi eso era como, buah, espérate, que acabo de descubrir una cosa que para mí era una locura. O sea, muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy voy a hacer un episodio, valga la redundancia, muy especial. Porque tengo conmigo una persona que conocí en el último taller que hice, el taller sobre la atracción y sobre el valor que hice hace una semana, y que también está dentro de uno de los programas de radiohombrealfa.top como alumno, pero mi primera toma de contacto con él fue a través del taller, y cuando tuve la posibilidad de escuchar su historia, de que comentara su caso, me quedé tan en shock que al día siguiente le mandé un correo y le dije, tío, quiero hacer un episodio contigo, porque quiero que comentemos un poco tu caso, porque seguro que puede inspirar a mucha gente a romper muchas de esas excusas que se echan a la hora de abordar mujeres, ya sea por la calle, ya sea de noche, el hecho de abrir, ¿no? O sea, ansiedad a abrir. Entonces, no quiero hacer ningún spoiler, pero te voy a decir una cosa. Durante los primeros 10-15 minutos del episodio vas a escuchar una historia y hasta que no llegue eso, no llegue a esos últimos minutos de esos primeros 10 que digo, no te vas a dar cuenta de un dato muy importante de esta persona, que cuando lo sepas automáticamente toda la historia que te ha contado antes te va a explotar la cabeza. Entonces quiero que prestes atención porque ahora voy a darle la palabra a John para que se presente y nos cuente un poco su historia, pero eso, te va a contar su historia y tú vas a decir, bueno, pues de momento nada nuevo bajo el sol, es decir, pues vale, pero va a haber un punto donde vamos a dar un dato sobre él y cuando sepas ese dato se te va a caer la mandíbula al suelo como se me cayó a mí cuando lo conocí en el taller. Así que sin más, te doy la palabra y cuéntanos un poquito de tu historia. Pues hola, buenas tardes. Hola Daniel, muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de poder compartir mi experiencia. Y bueno, no pretendo ser un ejemplo para nadie, sencillamente cuento mi caso por si a otras personas les puede ser útil. Y nada, mira, pues mi historia empieza cuando me separé el año pasado, en el mes de julio, me separé de mi última pareja. No me gustaba cómo estaba yendo la relación y le planteé una mañana que decido irme porque no acepto la manera en la que se está llevando nuestra historia, ¿no? Entonces me marcho esa misma mañana, en el mes de julio del año pasado, y en el mes de inicio, lógicamente, pues lo que se llama ese proceso de interiorizar y vivir lo que es la separación de una pareja que tuvimos un tiempo juntos. Y entonces hago dijéramos, ese trabajo interno, y en el mes de septiembre, ya bastante rehecho, o sea, en 2 meses y algo, con bastante motivación, pues decido investigar en el camino de la seducción. ¿Por qué? Porque creo, ¿no?, que digo, esto no puede ser así. Es decir, yo personalmente no he tenido tampoco malas historias con las mujeres, ¿no?
O sea, he tenido bastantes relaciones, nunca me he casado, pero he tenido bastantes relaciones más o menos largas. Y entonces, para mí la cuestión es que no es lo que he vivido, sino que no me he conformado con lo que he vivido y ha sido justo el año pasado cuando decido, esto me parece mediocre. Esto que estoy viviendo hasta ahora creo que no es suficiente. Debe de haber algo más y tengo que investigarlo, tengo que descubrirlo. Entonces, con esa, dijéramos, con ese fuego interno, que es la motivación por conocer pues, otras maneras de ver la vida y otras formas de relacionarse con las mujeres, pues investigo y descubro que existe un mundo que es el mundo de la seducción. No tenía absolutamente ni idea de esta cuestión. Yo sé de una manera intuitiva que todos seducimos en nuestra vida cotidiana, todos seducimos, aunque no queramos, es inconsciente, ¿no? Todos queremos convencer al otro, todos queremos llevarnos el gato al agua, todos queremos que nos vean bien, a todos nos gusta atraer a chicas, entonces de una forma u otra seducimos de una manera inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Que eso es natural, pero cuando tú empiezas a ser consciente de ese proceso que está intrínseco en nosotros, empiezas a darte cuenta de que hay muchas maneras, nuevas maneras de enfocar esta cuestión, ¿no? Entonces, esta tarea es una tarea bastante ardua, ¿no? Porque requiere hacer tu propio autoanálisis y luego crear una estrategia para rehacerte a ti mismo. Entonces, cambiar el funcionamiento interno de tu personalidad es un trabajo duro, pero que es algo tan apasionante que merece el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una máxima, esta es una máxima que la empleaba Jean-Paul Sartre, ¿no? Que decía que deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo, ¿no? A mí esta idea me parece súper potente, ¿no? Es decir, el atreverse a ser distinto, ¿no? El atreverse a ahondar dentro de uno mismo y decir, joder, yo quiero ser de otra manera, ¿no? Yo creo que puedo ser de otra manera, ¿no? A mí, por ejemplo, esta máxima me da como mucha fuerza, mucho empeño, ¿no? Cuando nos metemos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos llenos de miedo, llenos de condicionamientos, ¿no? Y que tenemos que romper eso para sacar la mejor versión nuestra. Entonces es ahí cuando surge, cuando emerge todo ese potencial que llevas dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, desde septiembre hasta ahora, pues este recorrido ha sido un recorrido muy intenso, es un tiempo cronológico breve, pero con mucha intensidad. Entonces, lo interesante para mí es que hace 2 meses y pico, no llega a 3 meses, me di cuenta de la importancia que tenía salir a la calle a conocer mujeres. Hasta ese momento yo lo había vivido todo, leyendo, hablando con gente, etcétera, etcétera. Pero cuando descubro que dentro de mí hay una serie de barreras mentales para atreverme a hacer eso que se llama en seducción day game, pues la verdad que al principio me costó bastante porque me veía un poco ridículo, ¿no? Al principio me veía ridículo, joder, un tío yo con 66 años en la calle abordando mujeres, me parecía un poco así como fuera de lugar, ¿no? Pero en la medida que empecé a asimilarlo dentro de mi cabeza y a decirme a mí mismo, joder, no, tío, eso es algo que es una limitación que está dentro de ti y tienes que trabajarla, ¿no? Entonces, pues eso es una limitación más, ¿no? Como tantas otras. O sea, es decir, atreverse a hacer day game requiere como romper esos esquemas mentales que te han condicionado durante toda tu vida y decir, bueno, voy a hacer algo diferente, ¿no? Voy a hacer algo que la mayor parte de la gente de mi edad no van a hacer, pero yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso fue un reto para mí, ¿no? Fue un desafío, porque hay que reconocer, ¿no? Que abordar a una tía en la calle, pues hay que tener valor, ¿no? Yo a la mayor parte de hombres que conozco, si les digo, oye, ¿tú te atreverías a hablar con esa mujer que te ha mirado y que a ti te gusta? ¿Por qué no vas a hablar con ella? Y se acojonan, o sea, y tíos que tienen éxito con las mujeres, ¿eh? Tíos que tienen éxito con las mujeres, pero que no se atreven, se ven acojonados, ¿eh? Son tíos de buena apariencia, más jóvenes que yo, y no son capaces, no son capaces. Entonces te das cuenta del por qué esa paralización de la mayor parte de los tíos a abordar mujeres en la calle, ¿no? Entonces para mí eso es un reto que estoy desde 2 meses y pico que estoy haciendo y estoy en ello. Pero para mí es como, una vez que he empezado este proceso, para mí, es decir, es una constante evolución. O sea, esto como que no tiene fin. O sea, cada vez estoy descubriendo que el pastel es más apetitoso.
O sea, es como que la meta nunca está al final, nunca. O sea, es decir, cuando te vas acercando, se aleja la meta. Pero sin embargo, es interesante que sea así, porque eso es lo único que te hace evolucionar. Y qué curioso que cuando tú estás haciendo ese esfuerzo evolutivo, no solamente estás consiguiendo éxito con las mujeres, sino que te das cuenta de que estás evolucionando en todos los campos de tu vida, es decir, en todas las facetas de tu vida estás creciendo. O sea, es decir, te vuelves un tipo como mucho más atrevido, con mucha más determinación, o sea, te vuelves un hombre más valiente en el sentido de que tienes coraje, en el sentido de que no te acojonas ante la adversidad, ¿no? Entonces todo esto, curiosamente, la vida me lo ha regalado ahora, tío, a mis 66 años, joder. Entonces eso me parece fascinante. Que eso es lo que quería yo añadir, porque me ha parecido brutal lo que estabas diciendo, no quería intervenir, pero para los que nos estén escuchando, esta persona que tengo aquí tiene 66 años. Y eso cambia absolutamente todo, porque yo recibo muchísimos mensajes. En mis propias sesiones tengo gente que me dice, es que tengo 38, 39, 40, o los que sean, y llego ya tarde. O incluso lo peor en estos casos es que tengo gente de 31 incluso que me han dicho que ya llegan tarde. Y esta persona tiene 66. Ha descubierto esto el año pasado escasamente, lleva 2 meses haciendo day game y escuchad lo que ha dicho. O sea, es que todo aquel que piensa que ya llega tarde, que esto no tiene sentido, que todo ese tipo de barreras mentales que nos ponemos nosotros no son más que eso. No son más que esas barreras mentales. Y el hecho de que me ha llevado a mí a traer a esta persona aquí a este episodio es precisamente que he visto esa agilidad que ha tenido, que no ha sido nada fácil, evidentemente, es un camino y como está diciendo y demás, pero el haber podido romper todos esos paradigmas. Entonces, lo que sí que quería preguntarte también, y ya centrándonos más en estos cambios de paradigma que tú has podido sentir, ¿cuáles han sido las barreras mentales que has puesto en tela de juicio y que has tenido que vencer? ¿Y qué tipo de enseñanzas son las que recoges de este tipo de experiencia? Pues las barreras mentales es precisamente esa que has hecho mención respecto a la mayor parte de los chicos que ya tienen, pues bueno, que ellos piensan que son mayores, ¿no? Ujú. El tema del tiempo, ¿no? Entonces, una barrera ha sido el tiempo, es decir, el concepto de tiempo, ¿no? O sea, tener 66 años, pues dice, joder, es ridículo, yo ya, pues yo no tengo que hacer ya nada, porque como que voy a hacer, yo no, como voy a ponerme yo a conocer mujeres en la calle, eso es fuera de lugar, ¿no? Pues puedes hacer en las redes sociales y tal, pero las redes sociales, estoy en las redes sociales, pero que realmente, os voy a decir una cosa, las redes sociales están bien, pero nada que ver con lo que es conocer a una mujer en directo en la calle, porque es una experiencia de verdad brutal. Estás ahí con toda tu persona frente a un Miura que te está que te está mirando, y te está juzgando. Y este tío, lógicamente, ¿cómo se atreve a entrarme a decirme y a hablar conmigo en la calle, ¿no? Porque eso lo hace una minoría de hombres, ¿no? Entonces, evidentemente, yo siento, cuando abordo a una mujer, siento ese miedo al rechazo. Claro que lo siento, soy consciente de ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Soy consciente de ello y lo vivo. Es decir, no digo no existe, ni digo ni lo rechazo. Sencillamente siento ese miedo, pero me quedo ahí. Me quedo ahí. Es decir, si ella no me echa o se va y me deja plantado, yo me quedo ahí. Entonces, cuando haces eso, o sea, decir, solamente ante la mínima respuesta que da ella, ya ese miedo se transforma, o sea, ya pasas a hablar con ella, a relacionarte, a decir cosas, o sea, es como que dentro de ti empiezan a emerger todos los mecanismos estos de seducción, que sales por aquí, que la miras a los ojos, que miras lo que lleva puesto, que le miras los zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, ese miedo de conocer a una mujer desconocida evidentemente tiene su peligro para nosotros, pero es un peligro que es relativo, es decir, es real que tenemos miedo al rechazo, pero que también es real que si tú te quedas sintiendo ese miedo y que el miedo existe, ese miedo se diluye, se va diluyendo y entonces, es decir, desaparece en ese momento. No significa que en la próxima interacción no vuelvas a tener miedo. Significa que en la medida que tú vas tomando inercia y vas entrando una mujer y a otra, incluso aunque te rechacen, es decir, entras en otro concepto, es decir,
tu mente hace un clic dentro de ti, dentro de tu inconsciente hay un clic como dices, joder, pues estoy entrando a mujeres y no me pasa nada. O sea, es decir, no me están ni asesinando, ni me están diciendo barbaridades, ni me están diciendo eres un cerdo, ni nada, eres un cochino, nada, no, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo mínimo que pueden hacer es rechazarte, ¿no? Y ya está, ¿no? Se queda ahí, ¿no? Me ha parecido lo que dice, lo suscribo totalmente, porque mucha gente se piensa y mucha gente no actúa, y ahora hablaremos de la toma de acción, porque, vale, actuaré cuando ya no sienta miedo. Es que el miedo no va a dejar de sentirlo. O sea, es que el miedo, como está diciendo, es real y está ahí. Y no va a desaparecer. Tienes que afrontarlo. O sea, tú tienes que ver que el miedo lo tienes enfrente, poniéndolo de esta forma, como si lo personificáramos, y ir contra él. Precisamente que tengas miedo a un indicador de que tienes que hacerlo. Muchas veces, y en la vida moderna que vivimos, yo por lo menos mi forma de vivir se parece un poco a esto. Y es decir, cuando yo veo que hay algo que me da miedo, quitando que no sea nada de ninguna locura, entiendo que eso es precisamente un indicativo de que tengo que ir en esa dirección, porque tengo que superar esa barrera, tengo que relativizar ese miedo y darme cuenta de que realmente, vale, sí, el miedo lo voy a sentir, pero ¿y qué? O sea, ¿y qué pasa? Que tengamos miedo y lo hagamos. Es que ese es el problema, porque ese es el mensaje que le estás mandando a tu subconsciente. Porque cuando tienes miedo y no lo haces, ese miedo gana fuerza. Ese miedo cada vez se hace más grande. Y cada día que pasa que tú sientes el miedo, piensas que tienes que hacerlo y de nuevo no tomas acción, cada vez se está volviendo en tu contra, cada vez se está haciendo más real. Sin embargo, si tú sientes el miedo, te da igual y actúas, ese miedo, como están diciendo, se diluye, desaparece. Pero no quiere decir que no vaya a volver a sentirlo. El miedo sigue ahí. O sea, yo soy el primero que si tiene que abrir, pues de primeras te entra. Lo que pasa es que, claro, lo relativiza, ya lleva un tiempo, pues como el que va al gimnasio y le cuesta trabajo, pero lleva ya tantos años que va y ni se lo plantea. Pero por supuesto que si yo me paro a analizar, tengo que entrar a una chica. Uf, pues principio tiene un poco pues de esa sensación de incomodidad. Pero, ¿y qué pasa? Es que nos han enseñado que la incomodidad es mala, pero ¿por qué? Tiene que haber una incomodidad, evidentemente, porque lo que estamos haciendo no es algo ordinario. Estamos haciendo algo que no hace la mayoría de la gente. Y precisamente el precio a pagar es superar esa incomodidad, en primer lugar. Entonces, una de las cosas que te da el day game o el night game, es decir, el interactuar en persona con una chica, es una especie de resiliencia emocional increíble, que como bien hemos comentado, se transmite no solo al campo de las mujeres, sino que se transmite a otros muchos campos. Y eso precisamente es lo que hace que el interactuar así en frío sea tan valioso, porque son unas habilidades que vas a desarrollar a lo largo de tu vida que te van a ser muy útiles. Y sobre todo el empezar a aprender que el miedo se afronta. El miedo hay que afrontarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Como estábamos aquí comentando. Entonces, habiendo visto un poco, ¿no?, estos cambios de paradigma que normalmente son ese miedo al rechazo, que para el que nos esté escuchando y piense que hay una solución mágica, que el miedo va a seguir ahí y que tienes que actuar igualmente, tienes que echarle narices a la situación y hacerlo, ¿no? Otro de los puntos que también quiero tocar es el tema de la toma de acción, porque está muy relacionada con todo esto que hablábamos, ¿no? Y sobre todo en el day game, en el night game, una de las cosas que más me encuentro en mis programas, en las sesiones que hago, es lo mismo, es que no acaba haciéndolo, no acabo tomando acción, es que lo he visto, lo sé, pero me cuesta tal. Entonces, lo que te querría preguntar, teniendo en cuenta que uno de los puntos más comunes de estancamiento es esa falta de toma de acción precisamente, ¿qué es lo que te ha llevado? O sea, si tú tuvieras que simplificar eso que te ha llevado a tener una actitud tan proactiva, ¿no?, a la hora de tomar acción, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían el porqué, digamos, el motivo de que tengas esa actitud tan proactiva? Pues vamos a ver, para mí, a mi modo de ver, es lo que yo he experimentado es que es súper importante ser consciente de nuestras emociones. O sea, para mí creo que eso es vital. Es decir, ser consciente de todas las emociones que percibimos, ¿no? O sea, el miedo es una de ellas, ¿no? Que con la que nos encontramos habitualmente cuando hacemos day game, cuando abordamos a una desconocida en la calle o en cualquier espacio público. O sea, lo más habitual es el miedo al rechazo, pero hay otras emociones, ¿no? Entonces, o sea, conocer nuestro mundo emocional me parece importante, conocerlo, reconocerlo. Y es súper importante ser consciente de que las emociones
sea el miedo, sea la envidia, sea los celos, sea el apego, sea cualquier emoción que sientas, la alegría, la tristeza, o sea, cualquier emoción que tenemos no es ni buena ni mala, son sencillamente emociones, ¿no? Entonces se trata de identificarlas, reconocerlas y es algo que forma parte de nosotros, ¿no? Entonces es súper importante familiarizarse con esas emociones, ¿no? Entonces para mí ha sido súper importante eso, para mí, la clave de ser consciente de esas emociones y que las emociones son transitorias, ¿no? Todas las emociones son transitorias, pasajeras, ninguna es permanente. Es decir, tú sientes miedo, pero el miedo no se queda estancado ni se queda ahí encorsetado para siempre, ¿no? El miedo cambia como todas las emociones, es decir, como tienes un estado de tristeza, pues tampoco identifica y tú dices, eres congruente contigo y dices, joder, pues me siento triste, hoy me siento triste, me siento bajo, otros días me siento eufórico, me siento alegre, me siento súper potente. Todo está perfecto, todo está perfecto. Entonces, es como que no hay que dejarse arrastrar por esas emociones, sino, o sea, se trata de desarrollar como una especie de control emocional, de como ser un observador que está fuera y que miras esas emociones, pero sin identificarte en exceso con ellas, sino las reconoces, las ves, pero sabes que eso es pasajero. Entonces, para mí, creo que ha sido una de las claves, y es una de las claves por las que yo me parece tan apasionante el hacer day game, ¿no? Y yo solamente llevo poco tiempo, Ujú. pero, o sea, ser consciente de las emociones, aceptarlas, no rechazarlas, entonces de forma consciente actuar, ¿no? Actuar de una forma congruente, es decir, cuando tú estás frente a una chica y sientes cualquier emoción, pues la sientes y no tienes que rehuirla, sencillamente hay veces que te puedes sentir un poco cohibido y le puedes decir tranquilamente, pues no sé en este momento ni qué decirte, porque no sé, es la primera vez que hago esto y no, o esto lo hago de una forma un poco habitual y me siento de esta manera. Y a lo mejor no te la vas a ligar a la tía, a lo mejor no te la vas a ligar, pero se establece una comunicación empática y entonces eso es otra experiencia. A lo mejor a la tía no le vas a pedir el teléfono porque no viene a cuento, pero es una experiencia que has tenido de que has hablado con una desconocida y aunque no te has llevado el gato al agua, por así decirlo, has tenido la experiencia y el atrevimiento de hacerlo y has sido congruente con tu propia emoción. Entonces eso forma parte también del proceso de crecimiento, a mi juicio. Así lo vivo yo. Sí, 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 sí. Daniel, no sé cómo lo ves tú. Totalmente. De hecho, muy importante lo que has dicho de acumular experiencias, porque otra de las cosas que ocurren es que, claro, como yo lo veo de muchas personas que me llegan y me dicen y me dan como su punto de vista de respecto al por qué no actúan. Entonces, digamos que yo ahora mismo estoy en una situación donde tengo digamos que me sé muchísimas excusas que se echa mucha gente para no hacerlo. Y una de ellas precisamente esa. Es que realmente si no me siento como para poder ir hasta el final, para eso no lo hago. O si la chica no es de repente un pedazo de 10 enorme, para eso no me acerco. Entonces, que realmente son todo excusas. Porque tú lo que tienes que entender es, vale, voy a actuar, pero no pienses en tengo que hacer un pull y llevármela a mi casa en media hora o irme a la suya. No piensa en eso, piensa en voy a estar perfeccionando. Esto es como un arte, cualquiera es como el que hace, no sé, jarrones. Tienes que perfeccionar cada uno de los pasos, cada uno de los peldaños. No pretendas que, no, es que si yo no veo claro, digamos, llegar hasta el final, no lo hago, ¿vale? Pues hay un montón de pasos intermedios que no estás practicando. Abrir es un primer paso. Entonces, a medida que más set abras, más fácil o más habilidad vas a tener a la hora de abrir. Luego otro paso será sexualizar o dar una dirección a la interacción, luego lo cierra, en fin, que se cualifican muchas cosas. Pero el que no llegue al cerrar no quiere decir que ya está, que me voy a mi casa frustrado. No. Porque he practicado a lo mejor el cierre, a lo mejor he tratado de que se cualifique. Y entonces mi mente tiene cada vez nuevas formas y cada vez tiene pues más experiencia del propio terreno de lo que funciona y de lo que no funciona. Y eso es importante. Es importante acumular experiencia. Te lo digo yo, o lo digo yo, porque una de las cosas cuando empecé es que yo empecé con otro amigo y los dos estábamos en el mismo nivel y ahora los dos no estamos ni de lejos en el mismo nivel. Y una de las diferencias ha sido esa. Yo practicaba todo lo que podía y él se echaba este tipo de excusas. No, es que realmente
Sí, ¿y para qué? Por ejemplo, ¿y para qué voy a quedar con ella si de todas formas no lo veo claro esto o lo otro? Muchas veces te sorprende incluso, porque hay sets que piensas que no salen y luego salen, o hay citas que piensas que no van a ningún sitio y luego te sorprendes tú mismo y van a algún sitio, e incluso aunque no vayan a ningún sitio, tú ya tienes esa experiencia de esa cita. Imagínate a LeBron James o a, yo qué sé, o a algún jugador excepcional de baloncesto que dijera, no, es que si yo no voy a hacer un triple no voy a lanzar la pelota. Pues entonces no habría llegado tan lejos, ni de lejos, valga la redundancia. Porque se trata de no estirar solamente porque voy a hacer un triple. Es tirar en todos los casos porque a veces salen cosas o a veces adquiero experiencia y sobre todo jugar partidos y tener esa vivencia, por así decirlo. Entonces, visto esa forma de gestionar la toma de acción que se ve muchas veces de forma muy espiritual la seducción, se le da todos los colores que queráis, se le da muchos tintes de todo, pero al final solo hay una cosa y es que vas a sentir el miedo que vas a sentir, eso no te lo quita nadie y que tienes que actuar. Yo ya lo he enfocado de miles de formas, no os pensáis que no sigo pensando en más formas de enfocarlo, pero es que a fin de cuentas nadie te quita que vas a ponerte enfrente de una desconocida, que vas a sentirte incómodo y que tienes que hacerlo. Lo que pasa es que como es el tema de la seducción y tiene mucho juego, valga la redundancia de nuevo, el juego interno, entonces se le dan como esos tintes místicos. Pero si me llevo esta metáfora a un sitio que todos conocemos, como por ejemplo un gimnasio, a nadie se le ocurriría decir que no se va a apuntar a un gimnasio porque siente pues esa incomodidad de tener que hacer ejercicio después de no haber hecho nunca ejercicio. Eso, como que todos sabemos, vale, es que va a costar trabajo porque es un esfuerzo físico. Vale, pues llévate esa misma metáfora al campo del day game, por ejemplo, o del night game. Va a costar trabajo. Nadie pretende ir al gimnasio y ponerse en forma sin que sude. Pues lo mismo tiene que pasar aquí. Es que vamos, yo lo veo así de claro porque para mí la analogía está clara, pero muchas veces se le dan esos tintes, como digo, de no, es que tienes que sentirte primero de una manera determinada. No. Si esperas el momento perfecto, pues te va a quedar esperando. Y una de las cosas que también quería comentarte, no sé si quieres añadir algo a esto. Pues vamos a ver, pues lo que yo utilizo a veces es el ejemplo de los toreros, ¿no? Es decir, los toros me parecen curiosos, ¿no? Me parece el mundo del toreo, me parece muy curioso, pero sobre todo en el sentido de la impresión que da ponerse ante un Miura, o un toro de 500 kilos, de 400, de 600 kilos, y aunque el torero esté muy entrenado, esté perfectamente, ha toreado muchos toros, etcétera, etcétera, pero cuando se pone delante del toro, el miedo no hay quien se lo quite. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, que actúa incluso con el miedo atroz, pero no se deja inmovilizar por el miedo. Entonces, si ese ejemplo que es extremo, es decir, actúa a pesar del miedo, porque los toreros, los auténticos, te dicen, los que son honestos, que yo creo que son todos en ese sentido, todos los toreros te dicen, el miedo no se supera, o sea, el miedo se trasciende, se supera, pero el miedo no desaparece jamás. Es decir, en cada corrida y en cada toro que sales, al que te enfrentas, te genera muchísimo miedo, pero se trata de como ya tienes la experiencia de que lo has hecho otras veces, pues lo haces. Te pones frente al toro. Entonces, imaginamos, ¿no? Yo a veces me lo aplico a mí mismo. Digo, joder, si pones frente a un toro, que eso sí que te juegas la vida, o te juegas la vida o te quedes mal herido, ¿no? Y frente a hacer day game, pues joder, day game es como un juego de niños, ¿no? Entonces yo a veces me hago pero es verdad, ¿no? Es que a veces nuestra mente tenemos como que engañarlo, es como un niño pequeño, o sea, nuestra mente es como un cachorro que tenemos que llevar con la correa, ¿sabes? Y entonces es como decirle, joder, pues en el momento de que tú dices, pues que efectivamente, si torear requiere mucho valor, ¿eh? Y que el miedo está ahí, pues bueno, enfrentarse, estar con una chica, hablarle a una chica en la calle no es tan grave, ¿no? No es tan grave. Entonces, eso es lo que quería añadir, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que hay que controlar el miedo, no hacer que desaparezca porque no va a desaparecer, pero tienes que aprender a eso, a controlarlo. Y eso es una de las características, y ahora más tarde hablaremos del tema de la masculinidad y demás, a ver qué visión tienes tú, pero eso es una de las características muy masculinas, controlar las emociones. Esto del estoicismo, que es precisamente eso, es decir, vale, yo estoy sintiendo esa emoción o yo estoy sintiendo ese miedo y tengo que controlarlo y no dejar que él me controle a mí. Que realmente hoy día vivimos todos, o la gran mayoría de los hombres viven controlados por sus emociones, sobre todo por la cantidad de estímulos y de historias que hay hoy día.
Y lo que hay que hacer es precisamente como plantarle un poco de cara a todo esto y decir, vale, deja que yo controle por lo menos mi propia vida, ¿no? Y por lo menos pueda tomar yo mis propias decisiones. Una de las cosas que te quiero comentar ahora, antes de irnos al tema este de la masculinidad, es el tema de la edad. Porque como ya he dicho antes, eh, te sorprendería saber realmente la cantidad de comentarios, de mensajes que recibo de hombres en torno a los 33 en adelante, ya digo, incluso de 31 me lo han llegado a decir. Bueno, para la gente que me escuche, la audiencia que escucha este podcast es bastante, entre comillas, mayor, ¿no? Suele ser de los ya entrados 20 hacia arriba, pero también hay de todas las edades, evidentemente. Y un comentario muy común es ese, es que ya llegan tarde, que ojalá me hubieran conocido hace 10 años, que dónde estaba yo hace X tiempo y demás. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Teniendo en cuenta que has conocido esto hace escasos meses. En septiembre, desde septiembre a ahora. Pues mira, pues yo lo que diría es que tenemos tiempo, que somos tiempo y que nos hacen creer que no es así y que esa es una gran mentira. Es decir, eso nos han hecho creer eso y realmente cualquier edad es fantástica para aprender, para reinventarse, para descubrir todo ese potencial que hay dentro de nosotros. Es decir, eso es un concepto absolutamente limitativo y está condicionado por nuestra educación, ni más ni menos. Es decir, entonces yo es algo que me he negado a aceptar, y me he tomado el libre albedrío de llevarlo a cabo. Y me sigo tomando, y es una maravilla, es decir, es una forma de transgresión, ¿no? Es una manera de transgredir, pero a mí me encanta transgredir también, ¿eh? O sea, es decir, el placer de la transgresión es increíble, es increíble. Es decir, transgredir las normas sociales sin hacer daño a nadie, bueno, haces daño en la medida en que otros se pueden molestar, eso sí, pero eso, tú ahí ya no controlas eso. Tú eso ya no eres responsable de ello. Si se quieren molestar es su problema. Pero a mí transgredir me parece apasionante. Es decir, hablar con una chica en la calle, ¿no? Y cuando hablas con ella y te miran, a mí, por ejemplo, me han llegado a decir, pero tú eres muy atrevido, pero ¿cómo hablas conmigo y las cosas que me estás diciendo? Y yo le digo, no, no soy atrevido, soy sencillamente como soy, natural. En fin, es decir, que se establecen unas conexiones y descubres que en las otras personas cuando ven que te atreves a hacer eso, es decir, es como un feedback muy positivo, ¿no? Y claro, es decir, eso te dice, joder, esto es el buen camino, este es el buen camino. Exactamente. Eso es lo que les diría a estas personas. Sí, sí, realmente el tiempo es bastante relativo y una de las cosas que más me gustó sobre todo del taller donde estuvimos y donde conocí tu caso es cuando, imagino que todavía estabas por ahí, cuando un chico creo que tenía 16 o 17 años, se puso a comentar y claro, me llamó mucho la atención porque la gran mayoría de hombres que estábamos en ese taller tienen ya más edad, pero sin embargo, como decía antes, pues aquí hay gente también de todas las edades. Y justamente creo que fue al rato de comentar John, comentó él y no sé, me llamó mucho la atención la diversidad y el ver como una persona de 66 años está redescubriendo esto y como una persona de 16, que son, pues tú fíjate cuántas vidas más le quedan, vidas enteras de las que lleva viviendo para alcanzar la situación donde está John. Entonces, fue fabuloso porque yo lo que le dije fue, tío, paciencia absoluta. Paciencia absoluta porque está ahora mismo en una muy buena edad. Ha empezado como muy a tiempo, pero totalmente tranquilo, sin prisas ni nada, porque ya estás viendo estos casos. No sé si quieres comentar algo al respecto, porque me llamó mucho la atención esa experiencia. Sí, 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 a mí también. Yo lo he meditado eso, y ese chico tenía 16 años, además era un chico que se expresaba genial, era un chico muy, muy majo, muy agradable y muy desenvuelto. Y me pareció increíble, digo, joder, qué paradójico, ¿no? Aquí, ¿no? Un chico con 16 años y yo con 66, y aquí estamos los dos en el mismo barco, ¿no? Me pareció fascinante, la verdad, me pareció fascinante. O sea, ese taller, Daniel, me pareció súper potente, de verdad, o sea, fue con un dinamismo, o sea, fue muy intenso, fueron horas muy intensas, para mí un gran recuerdo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que para mí también es una experiencia que espero repetir por eso, porque el conocer vuestra historia, el poder interactuar con vosotros más cara a cara, teniendo en cuenta que online, es algo que me sumó mucho, realmente. Y bueno, relacionándolo con esto de los más jóvenes, lo que también tenía por aquí apuntado para decirte, ¿no?
¿qué mensaje te gustaría transmitirle? Aunque creo que estará relacionado con lo que hablabas de la transgresión. Pero ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a los oyentes más jóvenes que dudan? O sea, tú imagínate que te plantas enfrente de una de estas personas que me llegan a mí y me dicen, ya lo sé, Dani, pero es que no puedo. Me he puesto delante de esa chica o he ido por la calle queriendo abrir y me he ido a mi casa sin abrir porque no puedo. Estoy dudando, o por lo menos, o aquellos que me dicen que dudan sin tomar acción, sin poner en práctica, sin seguir aprendiendo. En fin, ¿qué diría todo este tipo de gente? Y sobre todo, ya, bueno, ya hemos hablado, ¿no? De los que dicen que no tienen tiempo, que se van a quedar en blanco, que, uy, es que la chica va acompañada. Entonces, como, no puedo abrirle porque va acompañada, ¿no? O se ponen otro tipo de excusas, ¿no? ¿Qué consejo daría? Pues bueno, más que consejo, porque yo consejos no quiero dar, en primer lugar decirles, ¿no?, que entiendo perfectamente lo que sienten, sé la sensación esa de lo que es enfrentarse a algo nuevo, algo que te incomoda en extremo. Entonces yo entiendo esa reacción, pero claro, el entender la reacción no significa que te quedes sin acción, ¿no? Entonces, claro, es decir, se trata de entender que eso es natural, que ocurre, ¿no? Pero yo iría un paso más, ¿no? Es decir, yo les invitaría, como me invito a mí mismo cada vez que salgo, a ir un paso más y lo primero es intentar cambiar nuestra mente, ¿no? Es decir, cambiar nuestra visión de nosotros mismos, ¿no? Es decir, es como el primer paso, ¿no? Y, hombre, yo sé que en realidad esto es bastante difícil porque requiere interiorizar una nueva forma de pensar sobre ti mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nosotros normalmente vivimos en un letargo, en una automatización, y eso nos hace sentirnos cómodos, nos hace... o sea, es un pretexto para no querer cambiar, ¿no? Esa para mí es la razón, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Tú qué quieres ser? ¿Una persona mediocre, vivir en la mediocridad de la mayor parte de los tíos? ¿O quieres ser una persona que quiere dar la mejor versión de sí mismo, que quiere buscar la excelencia dentro del mismo, que quiere encontrarse con ese personaje que hay dentro de él que te va a sorprender, ¿no? Es decir, tenemos esas dos elecciones, ¿no? O querernos, o quedarnos en la mediocridad, o ser, o buscar la excelencia de nosotros mismos, ¿no? Y eso requiere decisión y requiere echarse para adelante, ¿no? Pero realmente el esfuerzo creo que merece la pena realmente, merece la pena porque la recompensa es increíble, ¿no? La recompensa es increíble, o sea, sentirte dueño de ti o relativamente dueño de ti, eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo, de verdad, ¿no? Ni con todo el oro del mundo. Pues, nos ponemos en ser multimillonarios, por ejemplo, ¿no? Pues fijaos, ¿no? Aunque seas multimillonario, no porque seas multimillonario vas a tener a las mujeres más interesantes. Jamás, ¿no ves? Eso, por ejemplo. Entonces, para tener a las mujeres más interesantes, tienes que ser un tipo transgresor, atrevido, que rompes con los esquemas, que las sorprendes porque te sorprendes a ti mismo, porque te seduces a ti mismo, porque te encuentras a gusto contigo mismo. Eso para mí es lo que merece la pena. O sea, eso es, dijéramos, el combustible que alimenta el motor de la evolución para mí, de mi propia evolución. Eso es lo que les diría. Sí, sí, sí. Sí, lo suscribo totalmente. Es que realmente creo que no, muchas veces no ponen en perspectiva o no relativizan la magnitud que puede llegar a tener esto. Yo me pongo en mi propio caso. Si a mí me echa años hacia detrás y me hubiera paralizado en ese primer set que yo abrí, que lo recordaré siempre, no es que no voy a abrir, es que, claro, ¿qué le voy a decir? Que no sé qué. Yo recuerdo y lo voy a comentar. Estaba con unos amigos, estaba en un pub y vimos un set en la otra punta y era como, venga, vamos a abrir ese set. Y yo iba de camino al set y mi amigo me decía, ¿qué le vas a decir? Yo le dije, no tengo ni puta idea. Además se lo dije tal cual, no tengo ni idea. Porque yo normalmente iba, o sea, iba hacia el set, pero evidentemente mi mente era como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces no había lugar a que yo tuviera en mente nada que decir. Pero al final, una vez que ya estaba allí, lo poco que vi de ella, lo poco que vi de sus reacciones, es lo que utilicé para hablar. Me respondieron más o menos bien y de ahí conecté un poco con la siguiente conversación, con otra, con otra, con otra.
y empecemos a tener una conversación pues como realmente dos personas normales. O en este caso, varias personas, porque era un grupo grande. Realmente es que esto es otra forma de ver esto. No estamos haciendo tampoco una cosa que sea una locura. Estamos interactuando o sociabilizando con otra persona. Estamos creados somos seres sociables. Entonces, lo que estamos haciendo forma parte de lo que estamos preparados para poder hacer. Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía, si nos vamos a ese set que abrí, si yo ese set no lo hubiera abierto, ¿dónde estaría hoy? Es que pensad de verdad, todos los que estéis escuchando esto, ¿dónde podríais haber estado hoy que estéis escuchando esto, si hace unos años, no voy a decir ni una fecha, porque fijaos a la persona que tengo aquí enfrente y no lleva tanto. ¿Dónde estaríais si os atrevierais? Si dijerais, vale, estoy acojonado, vale, muy bien, pero pues adelante, plántale cara a ese miedo, controla ese miedo, no dejes que te controle a ti. ¿Dónde estarías? Porque si yo no hubiera hecho ese primer paso, yo no estaría aquí. Y no se trata de que esté aquí y haya quedado un proyecto o lo que quiera, sino que se trata de que son muchísimos cambios a nivel de... Porque es lo que decíamos al principio. Cambiar en ese ámbito te cambia en otro ámbito. Te da más asertividad contigo mismo. Te da más confianza contigo mismo. Te hace ver las cosas de otra manera. Te hace afrontar la vida con otra perspectiva. Normalmente afrontamos la vida, si no hacemos nada de esto, con más pasividad, de forma más sumisa. Y muchas veces la mejor parte de la vida está al otro lado del miedo. Entonces, cuando tú afrontas un miedo que para nosotros como hombres es muy grande, de interactuar a una desconocida, y ves que no pasa nada, empiezas a plantearte, igual que no ha pasado nada aquí, ¿qué más habrá en otros campos? Que es lo que me pasó a mí. Cuando yo vi eso era como, buah, espérate, acabo de descubrir una cosa que para mí era una locura. O sea, ese primer set que abrí que os he comentado, evidentemente no conseguí nada sólido, pero cuando yo cambié de sitio, o sea, porque nos fuimos de ese pub a otro con ellas mismas, y luego ya cerraron los bares y demás, estábamos en la calle hablando con ellas, era como, espérate, he pasado toda la noche con un grupo de personas o con un grupo de chicas que no conocía antes y ahora sí conozco, o luego interacciones más tarde o sets que abrí después, que era como, vale, me está invitando la chica a la que acabo de abrir, y eso era algo que a mí no me entraba en la cabeza. Entonces, era un nuevo mundo que se abre y es como, vale, y si aquí he afrontado esto, he visto que no solo no ha pasado nada, sino que hay como un nuevo camino, un nuevo mundo enorme, magnífico que no conoce y que quiere explorar, que no habrá en otros ámbitos de la vida. Y eso es precisamente lo bueno que tiene la seducción, porque una vez que tú te afrontas a eso, irremediablemente te vas a acabar mirando a ti mismo y vas a acabar porque tienes que perfeccionarlo. Porque no todos que empezamos en esto somos perfectos. Yo era el primero que era imperfecto. Entonces tienes que empezar a perfeccionarte y empiezas a conocerte cada vez más a ti mismo y te das cuenta de todas esas creencias que tienen limitantes y de dónde vienen. Y cuando arregla eso, pues de nuevo repercute en otros ámbitos de tu vida y de nuevo tienes esa capacidad de querer ver un poquito más allá de lo que ahora mismo te han enseñado que existe. Y eso sí que es lo que estoy totalmente de acuerdo. No sé, es que no vale ni todo el oro del mundo, es que ya ves tú, ¿qué precio le pones a eso? ¿Qué precio le pones a descubrir un mundo nuevo entero que podías morir perfectamente sin saber este mundo? O sea, es que hay mucha gente que muere habiendo vivido pues muy por debajo de lo que podía haber vivido simplemente porque ha dejado que el miedo lo controle a él. A mí eso me parece fascinante. Me he puesto muy motivacional de repente. Sí, yo ahí, Daniel, es decir, yo suscribo eso que dices. Es decir, que todos los progresos, todo lo que uno experimenta haciendo day game, es decir, y todo lo que descubres, eso es extrapolable a todas las facetas de tu vida, ¿no? Y en la medida que tú, por ejemplo, eres más persuasivo, más seductor, que convences de una manera como más sutil, eso efectivamente lo aplicas en cualquier otro campo. Es decir, por ejemplo, en las ventas, por ejemplo, es decir, esa capacidad de seducir, lo puedes aplicar a las ventas, lo puedes aplicar en tus relaciones con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus amigos, con el portero de la finca, que quiere que te recoja un paquete, por ejemplo, ¿no? O sea, todo eso. Es decir, te das cuenta, ¿no? De que
descubres que dentro de ti hay una autoridad natural y que de una forma suave y educada la estás proyectando. Entonces, eso, bueno, pues que no te cuesta esfuerzo, pero realmente el esfuerzo es cuando tú te atreves con lo que te limita. Cuando rompes esas limitaciones, efectivamente eso es extensible al resto de los campos de tu vida. Esa es mi visión. Sí, 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 sí. Es que voy a incidir de nuevo en lo que estamos comentando, porque una de las cosas que a mí me ha sorprendido, sobre todo cuando me ha salido bien en mi inicio y he tenido pues, una relación con una chica, era como, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera cruzado con esa chica o si yo hubiera visto a esa chica en ese bar y no le hubiera dicho nada? Porque de repente, cuando te atreves a decirle algo, surge, salen las cosas bien, haces las cosas bien y tienes una relación a lo mejor con una chica que puede incluso impactar tu vida en algún sentido. Y eso no habría pasado. Tú imagínate que la próxima chica que te cruces por la calle, imagínate que hay un mundo paralelo, un universo paralelo de la persona, de nuestro yo, que se atreve a abrir. Pues a lo mejor hay una chica que te cruzas por la calle y en ese universo paralelo tienes una relación con ella. O la conoces y resulta que congeniáis bien, incluso puedes compartir gran parte de tu vida con ella. Sin embargo, en el universo donde no te atreves, pues todo es plano, todo es simplemente en esa pequeña cárcel, digamos, entre comillas, mental que todos tenemos. Y esa rotura de barrera a mí es lo que más me asombró, digamos, del atreverme a abrir. Y relacionándolo con lo que decíamos, una de las cosas que también tenía pensado decirte, ¿cuál ha sido, siempre y cuando quieras compartirlo, claro está, cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido hasta el momento en esto de la seducción y de day game y cuál ha sido la peor? Pues vamos a ver, pues la verdad es que no hay ni mejores ni peores, ¿no? O sea, porque todo, es decir, o sea, lo negativo y lo positivo forman parte de lo mismo, son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Mm. Pero sin embargo, es decir, claro, puedo contar un caso de una experiencia súper hermosa que fue precisamente a una chica bastante top, ¿m? Ujú. Que la conocí al poco tiempo de hacer The Game, como al mes y medio por ahí. Y la conocí en Madrid, ¿eh? La conocí en Madrid, en una zona de Madrid. Ella iba paseando, ella iba andando, una chica de 50 años súper súper atractiva, con muchísimo estilo. Entonces yo vi a esa chica y esa tarde había entrado a tres chicas y había hablado con tres chicas, pero no había cerrado con número de teléfono ni nada. Entonces, esta chica, la cuarta mujer esta, la veo, me voy directamente como un lobo, ¿no? Me voy a por ella y la paro, hablo con ella y le dije algo así como, disculpa, digo, me ha llamado la atención tu estilo y nada, quería saludarte. Y la tía se para y tal, se sonríe, pa, pa, pa. Bueno, pues esta chica, estuvimos charlando como 15 minutos o 20 minutos, me dio el teléfono, y tuvimos una historia. Tuvimos una Ujú. historia. Entonces, la historia ha sido muy interesante en el sentido de que había mucha química y mucha comunicación. Lo que pasa que esta mujer pues tiene una situación bastante particular que no viene al caso comentar, Ujú. pero es una chica muy top, con un súper estilo, de verdad, muy femenina y bueno, para mí eso fue espectacular. Para mí espectacular de conocer a una mujer en la calle porque me atreví a abordarla. Y ella me dijo, al segundo día que quedamos, dice, eh, dice, me encantó, me dice a la tía, dice, me encantó que me abordaras. Me lo dijo así, literal. Me encantó. Eso de verdad, te pone las pilas, ¿no? Eso dice, qué maravilla, ¿no? Eso para mí ha sido una experiencia increíble, la verdad, ¿no? Ujú. Luego la peor, pues la peor, no hay ninguna realmente mala, ¿no? Porque Ujú. son rechazos bueno, que los aceptas y ya está, ¿no? Por ejemplo, el último día que hice Day Game fue el jueves este pasado, el martes, el Sí. jueves pasado. Estuve por una zona de Madrid haciendo Day Game con una persona que conozco y tuve cuatro rechazos, me comí cuatro rechazos, sí, pero hay que tomárselo con deportividad, ¿eh? Y a la quinta chica que entré, una argentina bastante mona, y estuve hablando con ella, estaba en un escaparate de una zapatería
y la abordé en el escaparate de la zapatería, me atreví a hablar con ella, tal. Estuvimos hablando un rato, me dio su teléfono y eso fue. No he quedado todavía con ella, la pensaba llamar, quizás esta noche la llame, para ver si quedo con ella. Es decir, y eso es un poco lo que te puedo contar, porque realmente no tengo ninguna mala experiencia, ¿no? O sea, es decir, no tengo ninguna mala experiencia. Hombre, alguna maleducada, sí, alguna, pero bueno, eso forma parte como de, bueno, no pasa nada. O sea, eso también te hace fuerte, ¿no? Porque realmente, pues, o sea, eso forma parte del proceso, ¿no? Es decir, pues hay mujeres que son muy maleducadas y ya está, ¿no? Tampoco, pero ya Sí. llega un momento que no te afecta eso. Es decir, sí, la ves que es una maleducada, pero como que ya no lo personalizas, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues nada, ya se lo pierde y nada más, ¿no? Pero realmente no tengo una experiencia desagradable de decir esto es horrible, no he tenido. Mm. Es que realmente mucha gente piensa, yo no sé, yo he llegado a preguntar, ¿cuál es el peor escenario que te puedas imaginar para no tomar acción? Y realmente tampoco se piensa en unos escenarios que la chica le... Porque claro, yo digo, ¿qué piensas? ¿Que va a sacar la chica un spray de pimienta? ¿Va a llamar a los policías? ¿Qué va a pasar porque llega y le diga hola? O sea, que, ¿en serio? Y realmente luego son simplemente pues rechazos. Porque, pues simplemente, pues a lo mejor la chica no está interesada o la pilla en un mal momento o vete tú a saber. Evidentemente, alguna maleducada existe o alguna chica que está demasiado ya subida e incluso no te trate con ese respeto básico, pero quitando eso, que eso te lo puede encontrar en cualquier sitio. O sea, es que tú puedes ir a saludar al dependiente de yo no sé qué sitio y también te puedes tratar con la punta del pie. Quiero decir que todos hemos tratado con personas que nos tratan en un momento dado porque los pillamos en un mal día o por cualquier cosa y no decimos, vale, ya dejo de hablar con el mundo entero. ¿No? Simplemente es parte de la normalidad. O sea que no hay ningún problema. Y por último, quiero hacer hincapié en tu visión, que me interesa tu visión respecto al cambio de era. Porque claro, aquí todos, de una forma u otra, o bueno, por lo menos la gente más joven que escucha el proyecto, pues bueno, está acostumbrada a la era en la que vivimos ahora, el tema de las redes sociales, todo este boom de todo. Pero teniéndote aquí y habiendo vivido otras épocas completamente diferentes, ¿qué diferencias ves, digamos, entre nuestro mundo actual y la forma de relacionarse hombres y mujeres existente ahora y la época adolescente tuya? Digamos, qué diferencias grandes observas? ¿Observa alguna diferencia? ¿Qué opinión te merecen estos cambios? En fin, coméntanos. En primer lugar, no creo que existan mejores ni peores épocas, ¿no? Es decir, todas las épocas tienen su porqué y tienen su encanto, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Entonces, yo con respecto, por ejemplo, cuando yo era adolescente y joven y tal, pues había una cosa interesante que era que la mayor parte de los hombres de esa época tenían bastante autocontrol emocional porque estaban educados de una manera natural a ser así, es decir, no expresaban sus emociones y eso los hacía más atractivos de cara a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque claro, si tú eres una persona, yo que sé, o sea, generas un misterio en ellas, ¿no? Es decir, al no expresar tus emociones, por ejemplo, yo recuerdo a mi padre. Por ejemplo, mi padre era cara de póker, macho, era maquiavélico. Mi padre era maquiavélico. O sea, no se le notaban las emociones para nada. O sea, te decía una cosa con la mayor frialdad del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre, me acuerdo de ir en el coche con él, ¿no? Y pararle la policía. Me acuerdo de la Guardia Civil una de las veces en un viaje. Le para la Guardia Civil y él, con cara de póker maquiavélico totalmente, cómo le hablaba a la Guardia Civil con respeto, pero transmitiendo autoridad y transmitiendo jerarquía. Entonces, esa época, por ejemplo, yo a mi padre me fijé en eso, de que efectivamente no expresaban las emociones, pero era muy atractivo para las mujeres, porque generaba mucho misterio. Y claro, decía, este hombre, ¿de qué va este hombre? ¿No? O sea, es misterioso, este tío de qué va, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, es interesante esa época. Esa época de los años 60 es interesante. Sin embargo, trasladándonos a la época actual, ahora mismo pienso que los hombres tienen más, o sea, es decir, influenciados es decir, por el tema del imperativo femenino, de que dicen de que los hombres tenemos que sacar nuestra parte femenina, por toda esa historia que nos han vendido Ujú, también, ujú. ¿no?
Es decir, que uno puede ser consciente de su parte femenina, pero desde un punto de vista crítico. Es decir, yo veo mi parte femenina porque quiero verla, pero no voy a hacerlo porque tú me lo digas, ¿no? O sea, decir, no le voy a dar gusto al imperativo femenino en ese sentido, que es lo que pretenden. Entonces, en ese sentido, claro, ahora mismo para llevarte a una mujer a la cama, como que es decir, eh, si no tienes feeling con la parte emocional, como que no te la llevas, ¿no? Pero tú puedes tener feeling, pero tú siendo dueño de la situación, ¿no? Entonces, eso para mí es la diferencia. Ujú. Por ejemplo, en mi caso particular, yo recuerdo que empecé mis relaciones sexuales, pues que tenía 17 años, ¿no? Ujú. Es decir, que había oportunidades. Lo que pasa es que había una gran represión y todo se hacía oculto. Porque el factor fulana, el famoso factor fulana en esa época, pues era así, ¿no? Entonces se hacía todo bajo cuerda. Y yo recuerdo que en mi primera experiencia con una chica yo tenía 16, casi 17 años. Y ella igual. ¿Eh? Es decir, o sea, y bueno, y luego pues he tenido, desde joven he tenido bastantes buenas experiencias, pero realmente veía que la mayor parte de los hombres, o sea, era una minoría realmente los que tenían muchas experiencias. Eso es verdad, ¿no? O sea, en Es la decir, proporción se mantenía sí, también así. efectivamente. Es decir, siempre son una minoría los que tienen muchas relaciones con la mayor parte de las mujeres. Eso también lo he observado yo, ¿no? Ujú. Porque en esa época, bueno, pues yo tenía cierto éxito y efectivamente yo tenía otros amigos que no tenían éxito con ninguna y entonces, bueno, pues eso efectivamente, eso es igual, ¿no? En esa época, como ahora tampoco ha pasado tanto tiempo. Desde el punto de vista evolutivo que son 40, 50 años, no es nada, ¿no? Exactamente. Es un bostezo, ¿no? Ujú. Es nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí es lo mismo eso. Es decir, una minoría de hombres se llevan a la mayor parte de las mujeres y ahora ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora mismo hay más herramientas como son las redes sociales, etcétera, etcétera, pero en la medida que el hombre, si no se trabaja a sí mismo, claro, pues la mujer es la que se va a llevar el gato al agua, siempre. Y ahora mismo tenemos una situación, los hombres, si no somos conscientes de nuestro propio poder, nos van es decir, vamos a estar en inferioridad de condiciones. Sí, sí, Eso sí, es sí. así. Yo pienso que eso es importantísimo darse cuenta de ello, ¿no? Ujú. O sea, esa es mi visión. Sí. Dos cosas que quiero aquí apuntar. La que comentas de lo de conectar con nuestro lado femenino y demás. Otra de las cosas que también, y en la persona que más lo he visto es mi padre. Esa impasividad y pasara lo que pasara. O sea, es que, fíjate, ¿verdad? Porque tengo muchos recuerdos de ver, sobre todo cuando era más pequeño, pasara lo que pasara, tú lo mirabas a él y tenía la misma expresión que la que estabas diciendo tú, la misma expresión de todo bajo control. Fíjate, aunque no estuviera todo bajo control, pero su primera reacción era era atender a ese control de las emociones y preparación para por lo que pudiera ocurrir. Ya digo, es que por poneros momentos que no se esperan, un terremoto grande. Pues un terremoto grande, claro, ahora nosotros nos pilla y ya nos tienen dicho que si te metes debajo de una mesa, y tú a lo mejor pues, automáticamente empieza el terremoto y o chillas, te tiras al suelo o haces cualquier tontería. Tú lo mirabas a él y era, pues nada, tranquilo. Y era como, y veías sobre todo esa capacidad de control en cualquier tipo de situación. He puesto el tema del terremoto para que vierais que era algo que no se esperara de antes. Y eso se ha perdido, porque nos están educando de forma diferente. Nos están realmente, y yo esto es lo que pienso, están educando a los hombres y nos están educando a los hombres como si fuéramos mujeres defectuosas. Esto es algo que se dice mucho en la comunidad Respil, pero es que es cierto. Se nos están educando como si fuéramos mujeres, porque de alguna forma no terminamos de ser mujeres, evidentemente. Entonces, todo el tema de que no somos mujeres, de que somos diferentes y de que no hay ningún problema en reconocerlo, se está obviando. Entonces, automáticamente, desde que eres pequeño en la escuela, en la forma en la que te enseñan a gestionar las emociones, es como si fuera eso, como si fuera como una mujer. La forma en la que te tratas en la que te enseñan el cómo gestionar un rechazo, el cómo todo eso, el abraza tus emociones, el permítete sentir, todo este tipo de cosas que no quiere decir, porque otra de las cosas que se mueven mucho hoy día precisamente para darle poder a esta corriente es que eso de que los hombres no pueden llorar o no pueden expresar sus emociones es algo completamente fuera de lugar y exactamente, si es que no estamos hablando de que tengas que lo decíamos desde el principio con lo del miedo,
no se trata de que elimines las emociones, se trata de que las controles. Yo no sé si esto lo sabes tú en este caso, pero la Asociación Psicológica Americana, la APA, estableció unas guías de cómo tratar ciertos rasgos de la masculinidad que ellos consideran pues que no son adecuados, y uno de esos rasgos que pusieron, aparte de cosas como la competitividad, era el estoicismo. El tema este de como controlar un poco o suprimir, entre comillas, ¿no? Esas emociones, que no es que se trate de suprimirlas, se trata de controlarlas. Pues si ya te lo están introduciendo desde ahí, las generaciones que yo veo hoy día, cuando las comparo pues, con esos recuerdos que tengo y cuando veo gente de generaciones más mayores, pues eso, gente frágil, hombres débiles, porque no se nos enseña a abrazar esa masculinidad, ni siquiera se nos define lo que es la masculinidad. Cada uno de aquí sale y define la masculinidad como le da la gana. Y dice no, y luego te saca el tema de la masculinidad frágil, o en fin, se inventan cosas. Ni siquiera te dan una definición clara de lo que es eso, desde un primer lugar. Y encima luego, pues eso, te están tratando a que gestiones, a que hagas unas cosas que realmente no son. Los pocos que transgredimos estas cosas somos los que nos acabamos dando cuenta de verdad de que la solución no está en lo que nos dicen que tenemos que hacer al final. Porque es lo que ha comentado antes John. Siendo una persona que controla esas emociones, que te muestras que estás en control, que afronta este tipo de retos, es cuando eres más atractivo para ella. Entonces, todo eso que te están diciendo de que conectes con tu lado femenino, de que abraces tu lado yo no sé qué, pruébalo. O sea, si yo siempre lo digo, pruébalo, testéalo a ver qué tal, y luego pruébalo otro y testéalo a ver qué tal. Pero desde un punto de vista evolutivo, sabemos lo que funciona y lo que no funciona, y no tiene ningún sentido esto. Sin embargo, nos están inculcando ese tipo de valores, y eso es lo que nos lleva, pues sinceramente, a lo que veo, una sociedad frágil, una sociedad que lo primero que ven es la emoción, que todo ahora, lo que se llama, ¿no?, la sociedad de cristal. ¿Por qué eso de la sociedad de cristal? ¿No? Porque todas las opiniones son... Ahora puede ofender a alguien, diga lo que diga. Ahora puede ofender a alguien, diga lo que diga. Mi proyecto ofende a gente. ¿Por decir qué? ¿Por abrazar la mejora y querer ser mejores? Entonces, socialmente estamos tendiendo completamente al emocionalismo primero, pero porque se nos está inculcando que la forma correcta, y no porque tenga una forma correcta e incorrecta, pero que la forma correcta es de gestionar todas las realidades como lo hacen ellas. Ellas tienden primero a la emoción y luego a la razón desde un punto de vista evolutivo. Nosotros tendemos primero a esa razón y luego a la emoción. Y se nos está convirtiendo, se nos está inculcando que es al revés. Por eso yo esto lo extrapolo ya así, y ya es opinión mía esto. Socialmente veo eso, socialmente veo todo muy emocional, todo muy, uff, esto me ha sentado mal y tengo que gritar o tengo que expresarme de alguna forma, y no veo nada racional, no veo nada de decir, vale, entiendo que esto es así, afronto que esto sea así y tengo esa entereza, esa disciplina, pues esa capacidad de querer resolver las cosas desde un plano analítico. No existe eso, cada vez menos existe eso. Existe lo otro, una vorágine de emociones, y no se puede, desde mi punto de vista, repito, no se puede vivir, digamos, o gestionar un mundo donde tendemos rápidamente a la emoción, porque la emoción tiende a controlarnos a nosotros. Entonces, al final perdemos lo poco que tenemos de control sobre todo esto. No sé si quieres añadir algo más a esto. Sí, yo creo que realmente vivimos en una sociedad un poco de cristal. Yo estoy de acuerdo con ese calificativo. Es decir, en la que la más mínima incomodidad pues nos supera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es decir, si te sientes incómodo ante cualquier pequeño reto, pues claro, es decir, eso es lo menos atractivo que hay, ¿no? Como hombres, ¿no? Es decir, Exacto. un tío que se siente, yo qué sé, se siente intimidado por cualquier chorrada, pues ¿qué atracción va a generar en una mujer? ¿Eh? Ni más ni menos. Nada, claro, exactamente. Efectivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a comentar una cosa que yo llevo practicando desde hace 3 meses, Uh-huh. que es desde el minuto uno, cuando me levanto por la mañana, me meto en la ducha y agua fría desde el minuto uno hasta que cierro el grifo. Me ducho con agua fría todos los días desde hace 3 meses. Entonces, eso para mí es un pequeño acto de fortalecimiento, de fortalecerme, de ser disciplinado,
de decir, ¿qué coño, no? O sea, está Sí, sí, frío, sí. pues me aguanto, ¿no? Es decir, cuando el agua fría te cae por la mañana ahí, pues es incómodo, sí, pero al momento ya te haces con ello y luego todos los días ya, es decir, es como que lo interiorizas y forma parte de ti. Eso, por ejemplo, es un pequeño gesto, ¿eh? que te hace como ser más fuerte, Ujú. por ejemplo, ¿no? Claro, ya estás superando una incomodidad. Ya empieza el día, digamos, con esa inercia positiva de hay cosas que no me gustan, las hago. Efectivamente, efectivamente. Exacto. Entonces, a mí me parece lo del agua fría, me parece una experiencia, ¿eh? Me parece una experiencia. Y el que no la haya hecho, que la pruebe y que piense que cómo se siente ante el agua fría, pero desde el minuto uno, ¿eh? No ponerse, o sea, puede empezar, por ejemplo, con agua templada y al final fría, también se puede hacer eso, Ujú. pero realmente cuando tú te duchas desde el minuto uno con agua fría, pues es decir, es como que te sientes de otra manera. Sí, Y poco a poco te vas, o sea, esos pequeños cambios generan como mucha más fuerza dentro de ti, más vitalidad, más entusiasmo, más fortaleza, ¿no? sí. Nada más. Y es un pequeño gesto. Ujú. Y realmente eso, nota esa sensación de, pues, de no querer, de afrontar un reto, de sentir una incomodidad y seguir hacia adelante. Y de eso va todo. Puede ser eso, puede ser ir al gimnasio cuando no te apetece, puede ser mil cosas, puede ser abrir a esa chica cuando no te apetece. Porque nos están enseñando a que si no nos apetece, no pasa nada. Sí pasa. Si no te apetece y no lo haces, pues vas a perder. Alguien que sí, que no le apetezca y sí lo haga, gana. Y tú pierdes. Existen ganadores y perdedores en todo esto y es algo que se nos hace ver como que ya no existe. Ya da igual, en fin. Eh, Al final cada uno es dueño de las decisiones que toma y voy a decir lo mismo que decía antes. Cuando salgáis por la calle la próxima vez, esa chica que os crucéis o cuando vayáis a un bar o salgáis por la noche, esa chica que tiene enfrente, a lo mejor en otro universo podría ser pues alguien que os impactara la vida de alguna forma o alguien al que le impactaras tú la vida de alguna forma o yo qué sé, vete tú a saber. Pero la cosa es que nunca lo vas a saber si no actúas. Eso es lo primero y lo fundamental. Y esa persona que sí actúa acabará ganando. Entonces hay otra queja también. Es que hay que ver que solo el 20% es el que se lleva a ella. Pero es que el 20% paga sus deudas, digamos, todos los días. El 20% pone valor encima de la mesa y que está haciendo algo que no hace el 80%. Entonces, si tú quieres ser ese 20%, empieza a comportarte de esa forma. Al final la decisión, como digo, es tuya. Y ya para cerrar, eh, aunque hemos hablado un poco de eso, ¿no? Pero, ¿cómo ves la sociedad en un futuro? ¿Qué diferencias ves, ¿no? En lo de la masculinidad y demás? ¿Algún comentario adicional que quieras hacer? Pues vamos a ver, la sociedad va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros, ¿no? Eso es así. Entonces, claro, jugar a futurólogo es imposible, ¿no? Claro. Yo lo único que sí que puedo ver, ¿no? Es decir, lo que está en mi mano, es decir, lo que yo puedo hacer por mí mismo y a los que tenga a mi alrededor, pues si les sirve, pues genial, ¿no? Es decir, es como ser un pequeño ejemplo, es decir, si tú quieres ser un proyecto de cambio, pues empieza por ti mismo y a los que le llegue, pues genial, ¿no? Porque yo lo que veo es que, como hemos comentado antes, ¿no? Que es una sociedad de cristal, ¿no? Es una sociedad que es decir, está dominada por el tema emocional, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? En el tema político. En el tema político todo es emocional, ¿no? Todo es Sí. emocional, Sí. los mensajes son emocionales y hay una manipulación increíble, entonces tienes que hacer un esfuerzo y tener un pensamiento crítico para separar la paja del trigo, ¿no? Ujú. Entonces, si no haces eso, pues estás perdido, ¿no? Es decir, pues formas parte de la gran masa, ¿eh? Entonces, para mí el reto ya no es cómo va a ser la sociedad, ¿no? Porque no lo sé. Para mí el reto es cómo voy a ser yo y cómo quiero ser yo ahora mismo. Para mí, con eso es suficiente. O sea, decir, cómo vaya a ser en el futuro es algo que no me importa mucho, sinceramente, ¿no? Para Ujú. ser auténtico, que a mí la autenticidad me parece un valor, como te comentaba al principio, Daniel, fundamental, ¿no? Entonces, lo que me importa ahora mismo es lo que yo haga, lo que está en mi mano, hacer lo mejor que yo pueda en todas las cosas de mi vida. Eso es lo que puedo hacer. Lo demás no depende de mí. Completamente de acuerdo. O sea, completamente de acuerdo realmente. Congruente con todo lo que llevamos hablando, sinceramente, con esa visión estoica de que lo que no depende de nosotros, pues bueno, pues simplemente nos centramos en lo que sí que depende de nosotros.
Y nada, ha sido realmente un placer tener esta conversación contigo. Espero que realmente muchas de esas personas que estén planteándose, es que no me atrevo a abrirle, pues que vean que hay aquí un ejemplo, o es que es demasiado tarde para empezar. Todo eso son excusas, todo eso son barreras mentales, y espero que por lo menos este episodio os motive a dar ese primer paso. Así que nada, ha sido un placer y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Gracias.